Bien, jóvenes, este video va para los alumnos de cuarto semestre, para Física 1, y vamos a tratar sobre el efecto Joule. Dice que al pasar una corriente eléctrica por un conductor, este se calienta al paso de cierto tiempo. A eso se refiere el efecto Joule, es decir, casi todos los aparatos eléctricos disipan energía o calor al medio ambiente, y ese es el efecto adverso, vamos a llamarle, del efecto Joule, porque todo esto se va al calentamiento global. Aquí para esto vamos a utilizar, para calcular el calor que se disipa en el medio ambiente, vamos a utilizar aquí les presento varias fórmulas que va a depender, cuál vamos a utilizar va a depender de cuáles variables tenga yo. Por ejemplo, para el sistema internacional se utiliza el punto 24 para si tengo intensidad de la corriente, resistencia y tiempo. Si tengo voltaje, voy a utilizar, si tengo voltaje, intensidad y tiempo, voy a utilizar esta fórmula. Si tengo voltaje, resistencia y tiempo, voy a utilizar esta otra. Ustedes van a saber cuál van a utilizar dependiendo de los datos que les den en cada problema. Y aquí les anoto ¿qué son las letras? La Q es la cantidad de calor que se genera, la V es el voltaje, son voltios, que se expresa con la V. La I latina es intensidad de la corriente, que se expresa en amperes, que es A mayúscula, su símbolo. Y el tiempo sí, para este tipo de situaciones o problemas siempre debe estar expresado en segundos. Entonces, nos vamos aquí al primer problema. Damos un problema. Dice, por el bobinado de un motor eléctrico circulan 5 amperes al estar conectado a una diferencia potencial de 220 voltios. ¿Qué calor genera en 2 minutos este motor? Anoto mis datos: intensidad de la corriente, 5 amperes, diferencia potencial, voltaje son 220 voltios, la cantidad de calor que se genera es lo que voy a calcular, ¿está? Y el tiempo, 2 minutos. Paso número 1, tengo que convertir los minutos a segundos, entonces lo acomodo de esta manera. Un minuto tiene 60 segundos, entonces elimino minuto con minuto, numerador, denominador, y me quedan segundos. 2 por 60, 120 segundos. Ya tengo mi primer dato. Paso 2, encontrar la resistencia aplicando la ley de Ohm. Ya la vimos en el anterior parcial. Entonces, la intensidad, y aquí está, la intensidad de la corriente es el voltaje sobre la resistencia. Entonces, como voy a encontrar la resistencia, despejo, por lo tanto, resistencia despejado quedaría voltaje sobre intensidad de la corriente. Entonces, el voltaje son 220 voltios entre la intensidad de la corriente, que son 5 amperes, y me va a dar, si divido, me va a dar 44 ohms. Esta es la resistencia, 44 ohms. El paso, entonces aplico el paso número 3 y ya voy a calcular la cantidad de calor. Entonces ya tengo todos mis datos, y como aplico esta fórmula. ¿Qué tengo? Tengo intensidad de la corriente, calculé la resistencia y tengo el tiempo. Entonces simplemente sustituyo sus valores. Punto 24 por intensidad de la corriente al cuadrado, 5 amperes, por la resistencia, que es 44 ohms, por 120 segundos, y me va a dar 31.680 calorías, que es la cantidad de calor que produce este motor eléctrico en 2 minutos, y esa es la que se va al medio ambiente, el efecto negativo del efecto Joule, que va a afectar a nuestro ambiente. Ese es el primer problema. El segundo problema dice, calculemos el calor producido por una corriente eléctrica de 2.5 amperes sobre una resistencia de 130 ohms durante 10 segundos. Y aquí tengo
mis datos: intensidad de la corriente 2.5 amperes, resistencia 130 ohms, tiempo 10 segundos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar directamente mi fórmula. Cantidad de calor es la resistencia por la intensidad de la corriente al cuadrado por el tiempo, y como está expresado en segundos, lo aplico directo y me va a dar 8125 joules. Aquí, ¿por qué? Si ustedes se preguntan por qué ya no lo multipliqué, utilicé la otra fórmula por punto 24, porque aquí me lo están pidiendo, ya está en joules, ¿sí? Es calor producido por una corriente eléctrica, tiene que estar expresado en joules. Si me piden calor, como en el anterior, ahí sí me va a dar, para expresarlo en calorías, tengo que multiplicarlo por punto 24 por el sistema internacional, que así te lo pide. ¿Ok? Entonces, estos dos problemas les va a servir para que solucionen los 3 ejercicios que tienen en la actividad 2. ¿Ok? Eso es todo.